De repente voy a estarme cambiando de pantalla. Anteriormente trabajé como analista liquidador. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Voy a estarme cambiando de pantallas porque ahorita estoy en la pantalla donde está los estados financieros de esta empresa. Y la auditoría principalmente se basa en revisar los estados financieros. Pero los estados financieros conllevan a que son reportes finalmente. Por ejemplo, cuando el contador general o los contadores de la empresa de ese sector inmobiliario, eh, hay contadores de alguna manera, pues que evidentemente tienen que contabilizar, por ejemplo, las cuentas bancarias, ¿no? En este caso, esta inmobiliaria tiene en sus cuentas bancarias, las cifras están en miles de pesos. Eso significa que le faltan 6 ceros. Voy a hablar de forma general cómo funciona la auditoría, ¿no? La auditoría principalmente se basa en revisar las cuentas contables. ¿Por qué las cuentas contables? Porque nada más posiciónense, digo, voy a hablar en plural por si de repente alguien después ve el video. Eh, es- Supongan ustedes que son el dueño de la inmobiliaria y la verdad, tú como dueño no tienes el tiempo, porque la verdad el tiempo es muy limitado. No tienes el tiempo ni siquiera de revisar las cuentas bancarias. Esta empresa del sector inmobiliario tiene 3,000 millones de pesos en sus cuentas bancarias. No tiene 3 millones, tiene 3,000 millones porque a esta cifra le faltan 3 ceros. Entonces yo como auditor, pues yo me posiciono como auditor y cómo debiera de revisar tan solo la cuenta de bancos. Pues bueno, evidentemente tengo que revisar los estados de cuenta. Una cosa es lo que está en los estados de cuenta y otra situación es lo que está en la contabilidad. Entonces la auditoría financiera, porque hay diversas auditorías. En este caso, la materia va enfocada a la auditoría financiera, con el objetivo de validar, bueno, no validar, dar una opinión. El auditor, los que trabajan como auditores dan una opinión, no validan. Simplemente dan una opinión, en el sentido de que, de acuerdo a mi revisión, toda la información contable que se plasma en los estados financieros están razonablemente correctos. No emiten una especie de doy fe, ¿no? Doy fe y legalidad. No dan fe. Simplemente dicen, yo doy una razonabilidad, porque ni siquiera el auditor tiene la capacidad de revisar todas las cuentas y todas las transacciones, porque son enormes. Acá arriba dice no auditados. Estos estados financieros no están auditados. Bueno, no importa. Finalmente van a ser auditados. Entonces, yo cuando hago la auditoría, cuando explico todas las materias, contabilidad, impuestos, auditoría, finanzas, costos, finanzas, yo la verdad les explico en función de la realidad. No lo hago de forma tan académica con libros y definiciones, no. Yo me voy directo a las empresas, ¿no? Este estado financiero lo pueden buscar en internet. Estados financieros le puse Fibra 1. Bueno, aquí me equivoqué. Fibra 1, ¿no? Así se llama la empresa. Cada inmobiliaria le pone su nombre, ¿no? Entonces así se llama, Fibra 1. De hecho, esta empresa es demasiado grande. Es dueña de Torre Mayor en la Ciudad de México. Bueno, en parte. Los dueños son de capital judío. Por eso se me vino a la mente esta. Y vamos a ver más estados financieros, no solamente de este sector. Entonces, tú en el trabajo de auditor, los que trabajan en auditoría, es revisar a los contadores que desarrollan toda la contabilidad dentro de la empresa. Los contadores, evidentemente, pueden tener errores, ¿no? Uno de los objetivos es verificar que la contabilidad se lleve conforme a normas de información financiera. Si, por ejemplo, la NIF C1 me dice cómo contabilizar el efectivo y el contador no lo está haciendo de esa forma, yo como auditor, yo lo tengo que plasmar
Yo les voy a explicar cómo se hace ese trabajo de auditoría. Nada más denme chance de explicar todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de la auditoría. Y ojo, la auditoría no te vas directo, o sea, no te vas, a ver, préstame tus cuentas de bancos. No, los auditores no se van directo. El auditor primero tiene que hacer un cuestionario. Ese cuestionario, por ejemplo, puede decir, quién autoriza las transferencias? ¿Quién es el responsable de contabilizar? ¿Quién contabiliza las cuentas por pagar? ¿Quién contabiliza las cuentas por cobrar? ¿Quién lleva todo el tema de los clientes? Primero se hace como una especie como cuando vas al médico, ¿no? El médico de hecho es como un auditor, te está auditando, bueno, lo voy a decir así, está auditándote a nivel preguntas. Ya cuando de plano no encuentra el doctor y ya te medicó, o sea, el auditor no es un médico, ¿eh? Pero estoy haciendo la similitud. Cuando el doctor no encuentra el error, ya te manda a hacer estudios más profundos. Bueno, el auditor a fuerza tiene que hacer ese estudio un poco más profundo, a fuerza. O sea, no es de que, ya hice el cuestionario y hasta aquí me quedo. No, sí tiene que irse a lo más profundo que se pueda. Pero la auditoría no te da, por los tiempos, no te da chance de revisarlo todo porque la contabilidad es mucha. Son demasiados registros, entonces no da tiempo y entonces, ¿cómo le haces como segundo paso? Una vez de que revisas a través de cuestionarios internos, vas con los responsables de cada área. Por ejemplo, en el tema de activo, vas con el tesorero, ¿no? La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo significa todas las cuentas bancarias. Equivalente significa todo lo que tenga que ver con lo que sea dinero. ¿El dinero dónde está? En las cuentas de bancos. Aquí estaría en primera instancia revisando al área de tesorería. Pero la auditoría no va en función de que, por ejemplo, primero la tesorería y después los de nóminas. No, no, la auditoría primero la planeas en un sentido de que cuando cuando eres auditor de primer año, o sea, imagínate que eres el auditor de esta inmobiliaria o de la inmobiliaria donde estás trabajando, llegas nuevecito, ¿no? Es tu primer año. No te vas directamente con los departamentos, ¿no? Primero platicas, eh, primero se platica con los directivos o con los gerentes, principalmente del departamento de finanzas. Haces preguntas muy generales. Tienes que documentar todo, ¿no? Vas a pedir los organigramas, vas a pedir copias de los organigramas, vas a pedir la copia del acta constitutiva de la empresa, vas a pedir los contratos, todos los contratos los vas a pedir, bueno, no todos, pero los más importantes, de cualquier tipo. Pueden ser contratos laborales, contratos con proveedores, contratos de compraventa, contratos de arrendamiento. Eso es lo que hace un auditor. Primero aplica sus cuestionarios y se documenta. Es válido, porque el auditor tiene que tener papeles de trabajo. Un papel de trabajo, todo esto que les explico, váyanselo imaginando. Y de hecho es como si estuviéramos trabajando como auditores. De hecho, yo explico como si estuviéramos trabajando, ¿no? Como si estuviéramos haciendo la auditoría en este caso. Entonces, váyanse imaginando, eh, en auditoría cuando nosotros auditamos, bueno, yo trabajé en auditoría, cuando nosotros auditamos, lo que tenemos es una estructura. Está el gerente de auditoría, y arriba del gerente, pues, está el socio del despacho. Pero bueno, está el gerente de auditoría y es el responsable de decirte qué hacer a todos. Está el gerente y después viene el supervisor de auditoría y después vienen todo el staff, ¿no? Todos los auxiliares de auditoría. Entonces, cuando uno inicia trabajando en auditoría, cuando uno es auxiliar, en vez de decir auxiliar contable, hay auxiliares de auditoría o staff de auditoría. Este,
tienen que hacer lo que les dice el supervisor de auditoría, ¿no? El supervisor es alguien con más años de experiencia y te va diciendo qué tienes que hacer, ¿no? Cuando alguno de ustedes entren en auditoría, ustedes no se deben de preocupar por lo que tienen que hacer, no. Ya hay un plan de trabajo, el supervisor ya sabe qué hay que hacer. El punto fundamental, cuando entras en primera instancia a trabajar en auditoría, lo principal es tener como que la capacidad de, primero, de entender lo que hace la empresa, a qué se dedica. Si estoy en el sector inmobiliario, ¿a qué revisarías? ¿No? O sea, ¿tú qué te preguntarías? ¿Dónde habrá algunos problemas en el sector inmobiliario? Pues quizá yo creo a lo mejor en los temas bancarios, quizá, en los temas quizá de pago a proveedores, no lo sé. A lo mejor en las cuentas de activos, porque estas empresas, yo supongo que tienen mucho dinero invertido pues en inmuebles, pues eso se dedican. Yo creo que yo me dedicaría como que a auditar aquellas cuentas donde existe más dinero, ¿no? Yo dedicaría a eso. Y evidentemente la auditoría también revisa cuestiones de fraude, ¿no? Fraude significa todo lo que tenga que ver con situaciones de que si hay un empleado interno y a ese empleado interno le están dando dinero por fuera para, no sé, por situaciones para hacer contrataciones o le están pagando cosas por fuera, es muy difícil de localizar esas situaciones. Pero finalmente haciendo las auditorías pues se pueden detectar. Y no solamente a ese nivel, se revisa toda la empresa. ¿Y cómo realizas primero la auditoría? Generalmente el auditor o los auditores trabajan en dos etapas. Trabajan, la auditoría siempre se tienen que revisar las cuentas contables, así lo voy a decir, porque finalmente se revisan las cuentas contables. Evidentemente las cuentas contables es dinero. Si por ejemplo aquí me dice esta inmobiliaria que el SAT le debe IVA por 2,000 millones de pesos, es demasiado dinero, ¿eh? Que el SAT le deba a esta empresa 2,000 millones de pesos es demasiado dinero. Pues yo qué tengo que hacer como auditor. Primero, el auditor lo voy a decir de una forma muy rara o no muy correcta. El auditor tiene que desconfiar de todo, porque si no, entonces, si confía en todo lo que está plasmado, pues no tiene la función de auditor. El auditor no se dice desconfiar, pero sí tiene que llegar a ese nivel. Fíjense, aquí en los impuestos por recuperar, evidentemente, estos 2,000 millones de pesos, porque no son 2 millones, son 2,000 millones. Yo pediría todas las declaraciones, ¿no? A ver, necesito ver todas las declaraciones donde estén esos. Tiene que estar declarado de entrada, ¿no? Si no está declarado, créeme que yo en mi auditoría, en una hoja de Word o en una hoja de Excel o en un PowerPoint, como trabaje el auditor, generalmente se hacen en hojas de Word, escribes, ¿no? Escribes tus observaciones. En el Excel también te sirve para hacer tus propios cálculos, ¿no? Con tu propio trabajo. No te vas a poner tú a hacer contabilidad, no, tú te vas a dedicar a validar. Es como si de repente yo te doy mi estado de cuenta, imagínense que yo les doy mi estado de cuenta y les digo, auditen mi estado de cuenta. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues evidentemente, si tengo ingresos, tienen que validar, oye, ¿este depósito de qué fue? ¿Y este depósito de qué fue? Y me pueden preguntar. Y las salidas de dinero también. Oye, ¿y este dinero hacia dónde se fue? ¿Por qué pagaste esto? Pero la auditoría no hace uno por uno, ¿eh? No te vas a ir uno por uno porque no terminas. No, vas a tomar las cifras más grandes o las más importantes. A lo mejor en un mes hubo un saldo a favor demasiado grande. Con uno que revises o dos, o quizás hasta, no sé, unos 5 días, porque aquí debe haber muchas declaraciones reportadas al SAT.
Yo creo que para llegar a este nivel debe de haber como unas 30, entre 30 y 50 declaraciones reportadas, y que por X y Y razón el SAT no les ha devuelto. Pues yo como auditor valido. Si yo detecto errores, yo lo presento en un informe final, pero primero lo platico con el contador, ¿eh? No lo reporto si no hablo. Le digo, oye, contador, o el responsable, oye, contador fiscal, porque estos generalmente son contadores fiscales. Yo aquí llevo a, no sé, a 1,600 millones. Tienes una diferencia de 1,000 millones. Y te tienen que explicar, a fuerza te tienen que explicar. No, mira, la situación es de que esta declaración te pueden ir explicando y hasta que te quede claro a ti como auditor, ya lo validas. ¿Saben por qué? ¿Qué pasaría si en algún instante el auditor validara todo, validara todas las cifras, las cuentas bancarias, los clientes, los inmuebles que tiene la inmobiliaria? Aquí son 280,000 millones de pesos, casi 300,000 millones invertidos en inmuebles. Digo, yo no sé cuánto cueste Torre Mayor. Digo, yo sé que son dueños en un porcentaje, no en todo. No todo Torre Mayor son dueños ellos, en un porcentaje. Pero aquí está, que yo sepa, aquí está Torre Mayor y creo que una de las torres de uno de los bancos. No, no de los bancos, no sé, pero tienen varias torres ahí en Reforma, de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente, evidentemente, este, imagínense que yo como auditor valido, ¿no? Valido todas las cifras, no tengo ninguna observación importante, porque puedes tener observaciones pequeñas. Esas observaciones pequeñas a lo mejor se corrigen, ¿no? Muy, muy pequeñas. Pero de repente tú como el auditor, créanme que tiene una responsabilidad tan enorme que esta información la tiene que firmar el socio o pues sí, así se llaman, el socio del despacho de auditoría. Y por ejemplo, aquí les voy a mostrar unos de FEMSA. eh, Unos estados financieros de FEMSA que estos sí están auditados. FEMSA Coca-Cola, una empresa, bueno, todos la conocemos, Coca-Cola. Y fíjense, lo primerito que viene en este informe no es ni siquiera los estados financieros, no. Es el informe de auditoría. Hoy por hoy el trabajo de los auditores se ha visto como más reforzado por el tema de que la economía a nivel mundial se ha vuelto más y más y más grande. Y hace años pasó por ahí del año 2002 un fraude demasiado grande, que lo que hizo ese fraude fue que uno de los despachos más grandes a nivel mundial quebrara, tuvo que desaparecer. O sea, un despacho que yo creo que, bueno, más bien tenía oficinas a nivel mundial, su sede era en Estados Unidos, y por una mala auditoría a una empresa llamada Enron, esa empresa Enron, eh, no sé si está en los estados financieros de Enron, déjenme ver. Esta empresa de Enron era una empresa demasiado grande en Estados Unidos, y cuando desarrollaron la auditoría, pues cada año el trabajo de auditoría se hace cada año, y ese trabajo de auditoría se hace, primero se hace una revisión preliminar. Eh, Nosotros como auditores llegamos por ahí a mediados de año,
o llegamos julio, agosto, a más tardar a septiembre, revisamos las cifras a ese periodo. Enron, fíjense, Enron, estos son los estados financieros de Enron y son millones de dólares, o sea, le faltan aquí 6 ceros, o sea, estos son 50,000, el último año del año 2000 son 50,000 millones de dólares, o sea, serían, este, serían 100,000 millones de pesos, traducidos al tipo de cambio de ahorita, ¿no? 100,000 millones de pesos. 20 por 50, sí, 100,000 millones de pesos. Pero fíjense cómo del año 1990, bueno, tan solo el año 1999 vendía, esta empresa vendía gas natural, era del sector energético, principalmente lo que era gas y algo de petróleo, porque en Estados Unidos no existe como un Pemex, ¿no? Existen empresas particulares. Entonces Enron tenía contadores y siempre hay un contador hasta arriba, ¿no? Generalmente le llaman director de finanzas. Generalmente los directores de finanzas, generalmente, no necesariamente, son contadores de inicio. Empiezan a estudiar una maestría, se van al área financiera, pero generalmente son contadores, generalmente, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente el director de finanzas es un contador, no. Entonces este amigo, el director de finanzas de esta empresa, pues lo que hizo fue hacer contabilidad que le llamamos creativa, ¿no? Es decir, empezó a no hacer fraude, bueno, sí hacer fraude, pero como a que maquillar las cifras. Es como cuando si tú quieres, imagínate que en la inmobiliaria de repente quisiera pedir un préstamo al banco y el banco le dice, no, no te presto porque tus ventas son muy pequeñas o tienes una deuda muy grande o tus utilidades son muy pequeñas, ¿no? Entonces, a lo mejor el director de finanzas puede tomar la decisión de maquillar, le llamamos maquillar, ¿no? Ese es un término muy dominguero. Maquillamos las, ¿cómo maquillamos? Pues muy fácil. Si la contabilidad la hago yo, ¿no? Yo como contador general, pues yo le puedo mover. La contabilidad siempre tiene que tener un soporte. ¿Eso qué significa? Que si vendiste 19,000 millones o 19,000 pesos, es porque vendiste los 19,000 pesos, ¿eh? Yo como auditor, yo reviso, no los 19,000 millones porque no me daría tiempo, ¿no? Pero reviso siempre hay ventas, generalmente hay ventas muy grandes, esas son las que se revisan principalmente. Y aquí les voy a comentar algo, cuando uno está en auditoría y ve estos brincos, este brinco tan enorme de 19,000 a 50,000, ya es un foco rojo. Tienes que preguntarte luego, a ver qué pasó, porque fíjense, de 1996, y son cifras de una empresa real, que en algún momento llegó hasta la Corte de Estados Unidos y metieron a la cárcel al director general y al director de finanzas, por hacer todas esas prácticas contables, ¿no? Entonces, y el que llevaba la auditoría quebró a nivel mundial. Nada más por esta empresa tuvo que cerrar sus oficinas a nivel mundial porque ya no era creíble. Por una cuestión de ética, un despacho tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque ya no tiene credibilidad. Bueno, yo como auditor o cuando estoy en una auditoría, la auditoría se parte en auditoría interna y en auditoría externa. Hago una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre ser auditor interno y auditor externo? Es como decir el contador interno de la empresa y el contador externo de la empresa, ¿no? ¿Cómo te imaginas un contador interno? Ah, pues es el que está ahí en la empresa contabilizando, ¿no? De forma interna. Y el contador externo no está adentro, pero está haciendo la contabilidad de la empresa, pero por fuera. Ah, pues así funcionan los auditores. Hay auditores que las empresas tienen de forma interna y hay auditores que son externos. Pues bueno, ahora sí que los buenos, los que deben de revisar que todo vaya bien, son los que están afuera. ¿Por qué los que están afuera? Los externos.
Ahorita me regreso a Enron. ¿Por qué los que están afuera? Porque no, son imparciales. Si ellos detectan un fraude, si ellos detectan malas prácticas, si ellos detectan malos manejos, ellos son los que tienen una opinión de forma imparcial y no les debe de interesar si tiene que haber una situación de penales, ¿no? No, no les tiene que interesar, no les tiene, pues son auditores y les pagan demasiado como para que no tengan esas observaciones. Bueno, el auditor externo que lleva Coca-Cola FEMSA es este señor, ¿no? Américo de la Paz. Está en Monterrey. De este despacho, Ernst Young, es uno de los despachos internacionales. Y este amigo es el socio, ¿no? Del que firma. Este socio, créeme que no revisa las cuentas, no. Lo que hace este socio es tener relación con los altos directivos, ¿no? Este amigo ya no se mete a revisar, por eso tiene un responsable de hacer toda la auditoría, está abajo de él, está abajo de esta persona. En estructuras ya despachos muy, muy grandes, ¿eh? En despachos, digamos, los medianos o pequeños, no. No, generalmente todos meten mano, pero este amigo ya no. El que está abajo de él, de este auditor, generalmente es un director de auditoría. Y de ahí sigue el gerente, y de ahí siguen los supervisores y todo el staff. Prácticamente para revisar FEMSA deben de tener como unas 30 personas, entre todos, incluyendo a este amigo. Deben ser como 30 personas. Bueno, pues esa revisión que hicieron en Estados Unidos, porque esta empresa es de Estados Unidos, y la auditoría aplica para todos, a nivel mundial. No es que sea obligatoria, pero es una profesión que existe a nivel mundial, porque los negocios, todos tienen que ser auditados. Y si no, pues bueno, puedes confiar en tu administración. No todos se auditan, pero sería bueno es como contratar a alguien externo y decir si todo lo están haciendo bien, ¿no? Esa es la idea principal. No son obligatorios, excepto cuando son de cifras demasiado grandes. El SAT sí pide este, que sean revisados, que sean revisados, este, sean revisadas ciertas empresas de cierta magnitud. ¿Por qué? Porque hay muchos impuestos de por medio, ¿no? Entonces el SAT sí las obliga. Te auditas porque necesito ver porque yo SAT, yo Servicio de Administración Tributaria, a mí no me da tiempo de revisarte, entonces necesito que te auditen terceros, auditores externos, para que me ayuden. O sea, esa es la idea. No lo dicen así, pero esa es la idea. Bueno, regresando al caso de Enron, los que llevan toda la contabilidad, y recuerda, la contabilidad es dinero, ¿no? Todo lo que está en la contabilidad es dinero. Yo como dueño siempre reviso estados financieros. Todos revisamos. Cuando pides un préstamo, el banco te pide estados financieros. El SAT te pide todos se basan en los estados financieros. No hay como que todavía no inventamos otra forma como de validar cifras, sino es a través de la contabilidad. Por eso la importancia de la contabilidad. Bueno, ese brinco que hubo de los 19,000 pesos a los 50,000 pesos debió haber sido un foco rojo, ¿no? Yo sé que para mí es fácil decirlo, pero ese despacho de Estados Unidos, la verdad, el director debió tener como que una pequeña, no sé, desconfiar, yo le llamaría desconfiar. Yo desconfiaría un poquito, ¿no? Yo lo puedo decir fácil porque fue un tema que a nivel mundial lo conocemos. O sea, este caso de Enron se conoce a nivel mundial. De hecho, si pueden buscar en YouTube el caso Enron, sería muy bueno porque es tema de auditoría. Por el tema de ética es muy importante en auditoría. Cuando tú detectas una persona, un trabajador que no es ético, en automático
Tendrías que irte sobre su departamento. Tú, auditor, debe ser de hecho, la profesión como que le aplica un código de ética más riguroso de toda la profesión contable. Bueno, a todos los contadores, estamos regulados por un código de ética, pero el auditor mucho más, porque el auditor no debe de pasar por alto ninguna situación, por muy pequeña que sea. Es incomparable, por así decirlo, ¿no? Una vez que detecta un fraude, es incomparable. Entonces, el tema de ética en auditoría no debe de pasarse por alto. Entonces, fíjense, aquí en electricidad se fue al doble, ¿no? De 15,000 se elevó a 33,000. Pues bueno, para no hacerles el cuento tan complicado, esta empresa, este, se inflaron las cifras, así le llamamos en contabilidad, inflamos cifras. No es tan difícil, la verdad, inflar cifras, la verdad, no es difícil, pero el tema de ética, eh, aquí la verdad no, el tema fue muy antiético. ¿Y qué es lo que provoca ser antiético? El dinero. ¿Por qué? Porque los directivos tenían acciones de esta empresa. Tener acciones significa que cada acción que tú tuvieras, o sea, imagínate que tú tuvieras acciones de tu propia empresa, de tu inmobiliaria. ¿Tú qué vas a hacer? Pues tú lo que quieres es de que venda más, ¿no? Porque entre más vendas, más te toca de en el tema del reparto de dividendos. Entonces, al inflar las cifras, los directivos tenían acciones y esos directivos podían cobrar mucho más dinero de la empresa. Es decir, el director de finanzas se llevó, creo que 60,000 millones no, 60 millones de dólares, porque vendió sus acciones y dijo, pues yo las vendo y me retiro. Se las compran y a los 3 meses quebró toda la empresa. Y es en donde el gobierno de Estados Unidos los detuvieron. Dijeron, no, tú ya sabías que iba a pasar todo esto. Pues bueno, el director general se suicidó y el director de finanzas acaba de salir, creo que este año, el año pasado, le dieron 20 años. Bueno, creo que le dieron más, pero por un tema de que de eso de que te portas bien o algo así, sales más rápido. Acaba de salir. El de finanzas, el director general, ese sí no sé si se suicidó o le dio un paro cardíaco, uno de los dos, porque ya estaba grande. Bueno, pues aquí en los estados financieros de FEMSA, estos estados financieros están auditados. Eso significa que eh, todo el dinero que está en las cuentas bancarias de Coca-Cola FEMSA son válidas. Todo lo que está en la cuenta de clientes son válidos. Todos los inventarios que tiene Coca-Cola están correctos. Los saldos a favor de impuestos. Todas las propiedades de Coca-Cola, todos los pasivos son correctos. Toda la inversión a través del capital social. Evidentemente las ventas de Coca-Cola, que las ventas de Coca-Cola ascienden a 490,000 millones. Aquí hay 3 columnas. No tomes en cuenta esta de notas ni este 2020. No, la tercera. Aquí le faltan 6 ceros. Coca-Cola en el año 2020 vendió casi 500,000 millones de pesos en todos sus productos. Todas estas cifras, yo, auditor, ya las revisé y las validé, y créeme que estas cifras en algún instante pudieron haber estado mal, ¿eh? Imagínate que el contador registró 500,000 pesos. El auditor, te aseguro que todas las cuentas tuvieron una reclasificación o tuvieron un ajuste. Ese es mi trabajo principal como auditor. Entonces, yo como auditor, ¿qué debo de saber? Debo de saber a fuerza, contabilidad. O sea, es forzoso saber contabilidad. Es forzoso que yo sepa todas las normas de información financiera lo más que se pueda. Las NIF, no de memoria, pero sí saber cómo reconocer ingresos, cómo reconocer los costos, cómo reconocer todos los gastos.
No es revisar por revisar, ¿eh? No, necesito tener todo el soporte, por eso primero se da contabilidad como de alguna manera básica, para que ya sabiendo contabilidad, ahora sí, al ser yo auditor, yo sé, es como si yo fuera un especialista, es como si yo estuviera arriba del contador, ¿no? Yo como auditor soy como más especialista y yo le puedo decir, oye, tu contabilidad en este registro no se debió ver así. No conforme a mi experiencia, ¿eh? No, conforme a la normatividad. El auditor debe saber normas de información financiera y legislación fiscal. De ahí se soporta todo y cuestiones mercantiles y laborales. Para que cuando, por ejemplo, esté revisando las nóminas, yo al saber ley del seguro social, eh, no debo de ser abogado, pero debo de saber cuestiones de normatividad, yo pueda aplicarlas. Entonces, todo ese trabajo de auditor es bastante, la verdad, sí es bastante. Y como les comento, hago una revisión en septiembre, una previa, con cifras a septiembre, o antes, a medio año, a junio, julio, agosto, a más tardar septiembre, hago una previa para que cuando yo termine, cuando cierre Coca-Cola o cualquier empresa a diciembre, yo ya tengo un avance de mi auditoría y ya corrigieron lo que hicieron en el primer semestre o en los primeros meses, para que los últimos meses ya sepan que les voy a revisar. Si ya revisé, por ejemplo, la nómina, ya no les voy a revisar tanto la nómina, ya les dije que tienen que corregir. Si ya revisé las ventas al 100 o ya nada más es como detalles en la última revisión. ¿Y qué revisas? Casi siempre los impuestos, porque los impuestos son tan, en México, la verdad, sí no somos tan cuidadosos, pero sí tratamos de cuidarlos, de que se paguen en tiempo, de forma correcta, porque bien sabemos que el SAT tiene la capacidad de embargar. Entonces, ¿quién quisiera tener a los del SAT en el? Nadie los quiere. Entonces, para eso me sirve la auditoría. La auditoría, la verdad, va más como enfocado a que estés llevando bien la contabilidad, principalmente que no existan fraudes, que tengas la parte fiscal correcta y la verdad, en algún momento cuando fui auditor, a mí me llegaron a decir algunas contralores o contadores de las empresas, me decían, es que ustedes como auditores no nos dicen qué hacer, o sea, no me dicen cómo administrar. Pues no, la auditoría no sirve para decirte, oye, cambia este proceso. No, la auditoría financiera no funciona. Esta materia es auditoría financiera, ¿eh? La auditoría financiera no funciona para corregir procesos. O sea, si estás en una empresa donde están haciendo... Y perdone que lo ¿Mande? interrumpa, ¿qué no es contabilidad administrativa? Sí, ya en unos minutos empiezo con contabilidad administrativa. Ah, ok, Sí, está voy, bien. voy. Sí. Bueno, pues espero haberme dado a entender con la materia de auditoría cómo funciona y la siguiente clase les voy a enseñar papeles de trabajo de cómo hacer la auditoría. Es decir, me iré por departamentos y les diré cómo funciona, cómo revisas de forma ya particular cada departamento. Bueno, pues pues muchas gracias por estar conectados y si te quieres quedar para la siguiente clase, no pasa nada, ¿eh? Irving. Eh, la sigue- Ok, profe, gracias. ok, bueno, nos vemos o si te vas a quedar, adelante.